Bueno, vamos a arrancar, así no perdemos tiempo. Creo que ya estamos casi todos y ya estamos llegando al máximo, del cupo máximo, ¿no? Así que, bueno, antes que nada, agradecerle a todos los que se inscribieron en las charlas, quedó un montón de gente afuera, que seguro van a estar en otras charlas o la van a ver grabado, y vamos a tratar en los próximos de agrandar la cantidad del cupo, ¿no? Para que pueda entrar más gente. Así que agradecido a todos y sobre todo agradecido muchísimo a los montañistas que invité, todos grandes montañistas que cada uno va a hablar de estas 10 montañas, este ciclo de charlas virtuales que es sobre las 10 montañas más altas de los Andes y bueno, agradecerle muchísimo a todos los invitados que van a dar las charlas que desinteresadamente aceptaron de buena onda y súper bien. Así que bueno, hoy toca Concagua, arrancar con la más alta y así vamos a ir yendo. Para no perder tiempo, ya la charla de hoy la va a dar Ever Orona, así que bueno, en un segundo ahí ya se presenta Ever y arranca con la charla para no perder tiempo. Después de la primera charla, de la Concagua vamos a hacer 5 minutos y nos vamos a reconectar para hacer la del Ojo del Salado y después, como el último módulo, vamos a hacer el módulo de las preguntas y consultas que tengan todos por las 2 montañas de hoy. Así que bienvenido, Ever, y gracias por estar acá presente. Bueno, Pablo, buenas tardes, gracias por la invitación, buenas tardes a todos. Un gusto poder participar, poder colaborar en lo que más se pueda de información. Calculo que cada uno va a poder dejar lo que mejor se pueda, porque la verdad que el tiempo es limitado para cada montaña. Siempre hay temas que son muy importantes, que por ahí no nos vamos a poder explayar, porque la idea es tratar de hablar de lo que es la proyección de subir una montaña, y en este caso en la más alta, Aconcagua, por ahí tal vez la más simple de todas en el tema de organización, porque mucho va a depender de aquel que quiera ir, de en qué modalidad lo va a hacer. Hoy Aconcagua es una montaña muy comercial, son pocos los que van de una forma más autónoma, por lo tanto, cuando uno ya está en la parte y ha decidido comprar un paquete comercial, obviamente todo se simplifica, porque prácticamente no tenemos que hacernos cargo de la logística, la organización, y todo corre más por cuenta de la empresa que ha organizado, y después por los guías que participan en los grupos de expedición. Vamos a hacer de cuenta de que no estamos en este tipo de organización, pero tarde o temprano para algunas cosas se recomienda tomar algunos servicios de los que brindan estas empresas, porque no todo se podría hacer de una forma tan autónoma. Tenemos que pensar que Aconcagua es una montaña que demanda por lo menos 2 semanas. Si bien hay gente que lo ha hecho, que ha prescindido, por ejemplo, del servicio de las mulas, que se ha cargado todo, pero a veces hasta la incomodidad con mal clima y en un campo base ha hecho que esa misma gente prescinda de poder ascender a los campamentos de altura, porque prácticamente lo dieron todo en una carpita en el campo base o en algún otro campamento de altura. Entonces, por más que uno se mueva autónomo, por ahí está como una sugerencia poder contratar, aunque sea los servicios de las mulas, porque de esa manera la empresa también puede brindarle servicios de baños, que lo exigen los guardaparques a la hora de hacer los permisos, de que por lo menos está relacionado de alguna manera con la empresa, para que la empresa sea responsable de alguna manera, entre comillas lo digo, porque no es responsable por lo que cada uno haga de forma independiente, pero si al menos ha contratado la mula de poder hacer ciertas gestiones si hubiese algún inconveniente en el ascenso, ¿no? Por lo menos van a poder relacionar más rápido a la persona para proceder de una forma más segura, para saber a quién por lo menos se está rescatando si lo llegase a necesitar.
También lo digo de esta manera porque básicamente la gente que se mueve justamente de una forma más autónoma es la que por lo general tiene los problemas más grandes en las alturas, salvo que vaya obviamente muy bien preparado, que ya tenga conocimiento de lo que significa la altitud, porque a Aconcagua yo siempre digo que hay tres pilares importantes, que uno es la parte física, otro es la parte de la aclimatación, o sea, la adaptación a la altura, y la más importante es la parte psicológica, ¿no? Donde nosotros podemos manejar diferentes situaciones, y yo creo que eso va basado mucho en la experiencia que tenemos. Como es medio complejo para ya hablar de la parte de altura de inicio, voy a empezar a hacer como un circuito de cómo hacemos como para llegar a Aconcagua y poder empezar a hacer un ascenso. Dentro de eso puedo hablar de los servicios que hay, puedo hablar del equipo y también puedo hablar de algo de lo que son los síntomas que uno puede llegar a tener en este tipo de montañas, porque justamente este proyecto de charlas son justamente todas montañas por encima de los 6.000 metros, lo cual es importante, tanto Aconcagua o como la más baja de este circuito, tener en consideración esto que estamos hablando sobre el tema de la altitud. Hoy por hoy mucha gente confunde buen estado físico con lo que son los síntomas de altura. Me ha pasado de gente que dice que ha estado preparada todo el año con un personal trainer, que cómo puede ser que le ha pegado la montaña, que se siente mal, y bueno, simplemente porque no ha sabido interpretar lo que significa el tema de la altura. Al hablar de una montaña como Aconcagua, al ser comercial, mucha gente que contrata tal vez los servicios de una empresa, es como que delega todas esas cosas al guía. Y por ahí no ha estudiado, no ha repasado, o al ser tan comercial, nunca se preparó ni siquiera con un buen entrenamiento, no solamente físico, sino también el empezar a tratar de ir a subir montañas entre 5.000 y 6.000 metros antes de emprender un proyecto tan grande como cualquiera de estas montañas altas por arriba de los 6.000 metros. Entonces, la mayoría de los problemas están dados más que nada por la falta de estado físico, porque muchos pueden tener de la cabeza, de la parte psicológica, un optimismo, una motivación muy grande, pero si estos tres pilares no se cumplen, si fallamos en lo físico, obviamente vamos a tener muchos problemas para poder adaptarnos rápido, y podemos estar sobrados físicamente porque hemos entrenado todo el año, pero nunca hemos llevado a nuestro cuerpo a entender estos síntomas que se producen por el tema de la altitud. Para no redundar tanto en esto, Aconcagua básicamente está, bueno, para aquellos que tal vez sean nuevos en escuchar, seguramente si es todo de Argentina han leído algo, está ubicado en Mendoza, y de Mendoza se utiliza como base para cualquier cosa que uno quiera hacer previamente. ¿A qué me refiero? Como por ejemplo la gestión del permiso, una revisión de equipos. Si van con un guía, siempre el guía lo primero que hace en un meeting, en una reunión como esta, es chequear el equipo, porque muchas veces para lo que uno considera que es el mejor, el óptimo, porque lo ha estado usando en otras montañas, por ahí para este tipo de montaña no es tan así. He tenido clientes del extranjero donde han traído unas botas que dice que han usado en invierno y todo, pero no se dan cuenta que aquí estamos hablando de una montaña simple, que si bien vienen en verano, por la cara que se sube, que es la cara noroeste, que sería la ruta normal, es una montaña muy fría, muy fría. Por ahí no representa grandes dificultades técnicas, pero es muy fría. Entonces, a veces desestiman el tema del calzado, que es básicamente lo primero que siempre chequeamos en este tipo de expedición. Por supuesto, buenos mitones, todo lo que proteja nuestras extremidades.
hacemos un repaso de equipo. Si me pongo a hablar de equipo, se nos va a hacer muy largo y no vamos a poder llegar, no vamos a poder hacer cumbre. Entonces, básicamente revisamos las cosas que son las esenciales. Si bien hacemos que hagan un despliegue de todo su equipo, los asesoramos bien, y a veces les damos la opción para ciertas cosas que ellos o alquilen o compren. Hoy por hoy, para el extranjero es bastante económico comprar en nuestro país, pero para nosotros no, porque ya recurrir a un alquiler, recurrir a una compra de equipo, y ni hablar pagar parte de un paquete de Aconcagua, estamos hablando que es una montaña que históricamente se maneja en un valor precio dólar-euro. Entonces, prácticamente su campamento base o sus campamentos base, la moneda corriente es esa, y hoy por hoy a nosotros nos mortifica mucho a la hora que tenemos que empezar a hacer cuentas. Entonces, donde tratamos de economizar, tenemos que tener en cuenta que no podemos obviar por economizar en lo que es en la parte del equipamiento. Si en un listado se piden, por ejemplo, grampones, piqueta y casco, eh, puede que Aconcagua, y ha pasado en muchos veranos, se encuentra una montaña muy seca, y después muchos nos dicen, ¿para qué no hicieron llevar todos esos elementos si al final no los hemos utilizado? Aconcagua y muchas montañas hoy por hoy son muy cambiantes, y sobre todo Aconcagua, que todo lo que entra, que viene del Pacífico, puede cambiar en muy pocas horas. Antes nosotros teníamos una previsión prácticamente de 24 horas, dependiendo de la nubosidad, del clima en general, podíamos hacer un análisis de qué tipo de clima podíamos llegar a tener los próximos días. Hoy por hoy ya no sucede eso. Se pueden presentar vientos muy fuertes, pueden entrar tormentas muy rápido, y entonces tenemos que estar preparados. A los extranjeros mi respuesta siempre es la misma, que si yo no les hago llevar esos elementos, como por ejemplo el tema de la piqueta o los grampones, y por más que hubiésemos ido a una montaña seca y hubiésemos tenido un temporal grande de nieve, tal vez el penúltimo día o el último día antes de ir a la cumbre, ellos perderían su oportunidad de hacerlo justamente por prescindir de estos elementos. Así como estos elementos que son parte del equipo técnico, después están los elementos más personales, que es la parte de la vestimenta, que tampoco podemos prescindir, como unos buenos mitones, buenas medias, buenas botas, ni hablar de una buena campera de pluma, todo lo necesario, y a veces que se utiliza solamente el día de cumbre. A veces se comporta como una montaña bastante tranquila, pero el día que se sale a la cumbre, se sale a las 5 de la mañana, lo cual significa que se levanta la gente a las 3 para empezar con toda la preparación, y a esa hora, hasta que sale el sol, son las horas determinantes, que si no tenemos un buen equipamiento, pueden hacer que obviamente declinemos nuestra oportunidad de ir hacia la cumbre. Básicamente son 2 horas que determinan muchas cosas, porque por más que uno sale de la tienda con los pies calientes y sale bien protegido, hasta que sale el sol se torna algo bastante complicado de poder entrar en calor, aún con el sol, y mucha gente desiste y se vuelve. Y ni hablar si es un día ventoso, y si hay nieve, viento con nieve, y bueno, hace que sea un día de cumbre largo, porque es una jornada bastante intensa. Para volver otra vez a la parte de la organización, nosotros siempre en Mendoza hacemos un chequeo de equipo, o aquel que vaya a venir por su cuenta, es lo primero que debe tener en cuenta, en tener buenos materiales, o por lo menos si va a preguntar, estar bien asesorado, porque muchas veces, lamentablemente, para algunas personas que todavía manejan el ego en la montaña, a veces simplemente dicen, no, yo los hice con unas botitas de trekking y anduve bien, simplemente por manejar esa parte de ellos, que ellos pudieron hacerlo de esa manera. Y estamos en realidad mandando a personas
directamente al congelamiento, porque estamos hablando de gente que se está preparando, que está haciendo esto, que está aprendiendo, y que tal vez todavía no tiene esa posibilidad de decir soy tan veloz y con unas botas de trekking voy y vuelvo rápido. Y a veces esos malos consejos son lo que tratamos de hacer, de que lo evite la gente, porque sobre todo lo he visto aquí en Argentina, porque el extranjero normalmente viene con empresa, o el extranjero ya tiene una cultura de montaña y viene más preparado. Pero el argentino somos muy especiales, hablamos ya en general, damos por sentado muchísimas cosas, o a la hora de contactar con ciertas personas que no son tal vez las idóneas, las indicadas, recibimos tal vez esta mala información simplemente de cómo es la personalidad de esta persona. No siempre lo digo que sea de una forma con maldad, pero eso nos puede marcar muchísimo si hemos hecho un esfuerzo grande para conseguir el equipo, para pagar ciertos servicios, pagar un permiso de ingreso, y puede hacer que una expedición se termine, como a muchos, directamente en el campamento base. Eh, Continuando la cronología de ascenso, una vez que uno está seguro del equipo que tiene, todo está en Mendoza, uno de los primeros trámites que tiene que hacer es el tema del permiso de ingreso. No sé, para esta próxima temporada, obviamente no tengo ni idea de valores, porque no se ha presentado nada, pero anticipo que son valores bastante caros, si bien para el argentino es un poco más económico en pesos, pero no deja de ser un costo bastante importante dentro de todo nuestro presupuesto, si hablamos que también tenemos que alquilar o comprar equipo. Y ni hablar si tenemos que comprar o adquirir algún servicio de alguna empresa. Cuando les decía recién tema de mula, o muchos valores de lo que manejan las empresas, la mayoría, si bien como argentinos vamos a pagar en pesos argentinos, pero están dolarizadas y tienen una base en dólares, y eso obviamente nos influye bastante. Después de que hemos chequeado nuestro equipo, que hemos adquirido nuestro permiso, siempre recomendamos que antes de entrar al Parque Aconcagua es bueno, sobre todo aquellos que no vienen aclimatados de otras montañas, esto es una sugerencia, que aquel que lo pueda hacer, sobre todo el argentino, que tenga más días, que no cuente solamente con las 2 semanas que va a estar en Aconcagua, que si puede venir y hacer altitud, aquí en Mendoza, a 80 kilómetros de la ciudad, hay un lugar que es habitué de todos los montañistas, ha sido una gran escuela también, que se llama Vallecitos o el Cordón del Plata. Si bien hay un 6.000, o casi 6.000, porque no llega a 6.000 justamente el Cerro Plata, a veces yo le digo que ni siquiera es necesario ir y subir el Cerro Plata para demostrar de que ya puede ir uno a la Aconcagua. Simplemente con que vayan a dormir a Vallecito, caminar en la zona, hay lugares muy bonitos para recorrer, no todo tiene que terminar en una cumbre, porque nuestra cumbre principal no es tratar de esforzarnos por llegar a un 5.000 o este 6.000 que le digo en este cordón. Estamos pensando que hemos ido solamente a aclimatar, y recomiendo por lo menos pasar unas 2-3 noches en este lugar. Hay refugios, también hay lugares para poner carpas, y simplemente con hacer mínimos esfuerzos y focalizarnos más en la aclimatación, más que en el esfuerzo físico. Porque si tratamos de hacer el plata, y más nuestra primera vez, capaz que después de un plata, como ha pasado de mucha gente de afuera, que han hecho programas como estos, plata y después Aconcagua, porque supuestamente salen aclimatados, y ya cuando van a Aconcagua van a estar menos días en Aconcagua, ha resultado, sobre todo con brasileros, que después del plata no quieren subir más nada, se van, y no quieren ir ni a la Aconcagua. Entonces, siempre es importante focalizarnos más en la altitud que en nuestra preparación física. Se supone que vamos ya preparados físicamente, que es una tarea que tenemos que empezar por lo menos 6 meses antes, para aquel que no está habituado a hacer grandes esfuerzos físicos en la altura.
Entonces, la importancia de lo que les decía recién, de no mezclar estas dos cosas, que hoy por hoy mucha gente se frustra directamente, porque obviamente ya va con una muy mala preparación física. Entonces, al primer esfuerzo en altitud, obviamente se frustra por no poder llegar a una cumbre o porque no aclimató bien, le cuesta, y es lo que les decía recién, muchas personas terminan su expedición en el campamento base. Entonces, poder ir aclimatados o pasar unas noches en este lugar y después trasladarme a Penitentes, que sería el otro pueblo de montaña que está antes de ingresar al Parque Aconcagua, esa también puede ser otra opción. También cerca de Penitente hay hoteles, bueno, no hay muchos, pero la mayoría están por ahí colapsados con los clientes que tienen las grandes empresas, pero también se pueden encontrar refugio, o se puede hacer lo mismo que expliqué recién en Vallecito, en esta zona, antes de ingresar al parque. Penitente está a 2.700 metros, Vallecito está a 3.000 metros, y siempre con que podamos ir a 4.000 y sin buscar una cumbre, resulta muy bueno a la hora de ya que ingresamos al parque, porque el primer día de ingreso nosotros ya empezamos a caminar prácticamente para ir a nuestro primer campamento. Acá quiero comentarles que las dos rutas como normales posibles están una por este lado de Horcones, ¿sí? Que está a 6 kilómetros de Puente del Inca, ¿sí? Como camino hacia Chile. ¿Está bien? Ah, perdón, Pablo estaba compartiendo fotos. Bueno. ¿Ahí me escuchan, Pablo? Pablo, ¿me escuchás? Sí, se escucha. Ah, bien, perdón. Como entraron las imágenes pensé que se había perdido el audio. Bueno, les decía que entonces podemos ir por Chile, ¿sí? El mismo camino que va hacia Chile para llegar, cruzar Puente del Inca y llegar a Horcones, que ahí nosotros entraríamos a lo que sería el ingreso a la ruta normal, pero también hay otra ruta que es la que hoy por hoy se llama Ruta 360, que se ingresa por el Valle de las Vacas, y de ahí del Valle de las Vacas uno puede ingresar hasta 2 campamentos previos al campamento base, que se llama Plaza Argentina. Ese campamento base está a 4.100 metros, y previamente uno tiene que ir a Pampa de Leñas y a Casa de Piedra. Son los 2 campamentos previos. Antes de seguir por la ruta normal, voy a comentar un poco de este lugar. Aquí no hay prácticamente servicio de logística. En la ruta normal, prácticamente en todos los campamentos podemos ver que las empresas ofrecen sus servicios, donde hay domos con mesas, sillas, cocineros, bueno, el servicio de mula por etapas. En cambio, por el otro lado, por esta ruta 360, ingresando por Punta de Vaca, acá las mulas es el único servicio que uno puede tener. Sí, desde el último año algunas empresas, no todas, pusieron algunos servicios, pero muy básicos, pero antiguamente ahí todo se preparaba como cuando uno ya está de forma independiente en la altura. Desde aquí se puede llegar hasta lo que sería Plaza Argentina. Hacemos primero Pampa de Leña, normalmente son unas 5 o 6 horas, dependiendo del ritmo de cada uno, porque sería el primer día. Como siempre le digo a todos, sin prisa pero sin pausa.
La idea es hacer paradas entre 1 hora, 45 minutos, y poder ese primer día tomárselo muy, muy tranquilo, porque es muy importante, porque lo he explicado recién, por el tema de la aclimatación. Después, de Pampa de Leñas, tenemos unas 6 a 7 horas hasta Casa de Piedra al siguiente día. Aquí se puede también acampar, siempre hay controles de guardaparque en ambos campamentos, con los permisos siempre van a ser controlados en esta parte, y no hay servicios médicos. En lo único que funcionan los servicios médicos son en casi todos los campamentos, hasta llegar a hasta el campo base Plaza de Mulas. De acá de Casa de Piedra, cuando nos movemos a Plaza Argentina, ahí tenemos nosotros en Plaza Argentina nuestro base, y normalmente la idea siempre es gastar días ahí, o sea, aclimatar desde ese campo base, ir y volver a hacer caminata, o nosotros en expediciones, yo trabajo para una empresa que se llama Inca Expediciones, lo que proyectamos siempre para la buena aclimatación es aprovechar esos días para hacer porteos de comida, por ejemplo. Tratamos de que no lleven equipo a los campamentos de altura, no porque se los vayan a robar o pase algo, simplemente que si alguien se pone mal, después eso hay que bajarlo. Entonces, si hay gente que no ha contratado un servicio de porteadores, por ejemplo, ¿quién le va a bajar ese equipo? Es muy difícil que alguno de los compañeros lo pueda hacer, por el tema que estamos siguiendo una expedición, y ya es bastante con lo que cada uno está cargando. Desde Plaza de Argentina, para no hacerlo tan largo, nos movemos hasta lo que sería los campamentos de altura, y de acá tenemos, se llama Campo 1, Campo 3, que es el que le llaman Campo 3 de Guanaco, pero se llama Campo 2, ¿no? Hay una confusión porque hay otra ruta que viene de otro lado, que para la otra ruta sería su Campo 3, pero para nosotros sería nuestro Campo 2, Campo 1 a 5100, y Campo 2 sería 5400, y luego compartimos Campo 3, que se llama Plaza Cólera, con lo que viene de la ruta normal. Entonces, desde esta ruta también se puede, o de este campamento, ir hacia el glaciar de los Polacos. Entonces, uno de acá del glaciar de los Polacos, que es una ruta técnica, ya tiene que ir de otra manera, si bien con la logística se puede hacer todo hasta el campo base, pero si alguien pretende hacer esta ruta más técnica, tiene que llevar todo un equipo para lo que es escalada en hielo o nieve dura, con grados de entre 45 a 60 grados, y es una ruta mucho más técnica que las otras, que son consideradas más rutas normales, lo cual desde el campo base Plaza Argentina se puede hacer esta ruta, pero si seguimos esta como normal, que es la 360, se llama 360 porque ingresamos por Punta de Vaca, compartimos este campamento 3, que es Plaza Cólera, que es el mismo de los que vienen por la ruta normal, y de ese último campamento se va a la cumbre, se vuelve otra vez a campamento 3, y se baja hacia Plaza de Mula, el otro campamento de la ruta normal, y de Plaza de Mula se baja hasta Orcones, que sería el ingreso por la ruta normal, que es el que voy a explicar ahora, y a partir de ahí, desde Orcones, se puede hacer en el día Plaza de Mula, Orcones, y si uno ya tiene un servicio de transporte, en la noche ya puede estar en Mendoza. Esto como para explicar brevemente lo que es esa ruta, que también es considerada una normal, pero es un poco más exigente por cada día, porque por ahí, por la ruta normal, mientras tenemos jornadas entre 5 a 7 horas, por esta otra ruta tenemos jornadas que pueden ir entre las 7 y 9 horas, dependiendo de cómo se mueve el grupo. Así que en la ruta normal, vuelvo otra vez, ingresábamos por Orcones, hay un campamento a 3.400 metros que se llama Confluencia porque confluyen dos valles importantes,
Uno para ir y visitar la pared sur, que también la pared sur de Aconcagua es muy conocida porque es la segunda pared más grande del mundo. La primera está en Pakistán, que es la pared del Diamir, en el Nanga Parbat, que tiene 4.500 metros, y esta pared tiene 2.700 metros verticales de roca, hielo y nieve. Es una pared mixta y bastante complicada, y es la que más rutas tiene. Normalmente hasta la base de la pared se hace siempre un trekking, que es parte de la aclimatación, pero se vuelve hasta este campamento Confluencia. El trekking normalmente se hace hasta 4.100 metros, porque a 4.100 hay montado, perdón, hay un mirador, y no hay montado ningún campamento porque no está permitido hace años. Entonces sí o sí estamos obligados a volver a Confluencia, para después cambiar de valle, desde mismo Confluencia, para continuar por lo que sería el Valle de Orcones Superior. El otro, el de Plaza de Francia, era Orcones Inferior. Entonces, cuando nos cruzamos de valle otra vez, ya vamos directamente por lo que se la que llama, o la conocida Playa Ancha, que es un río seco, bastante ancho, con muchas piedras, hasta llegar a lo que es Plaza de Mula. Plaza de Mula está a 4.250 metros. Si bien para ir desde Confluencia hasta lo que es Plaza Francia es una jornada de 5 horas de subida y unas 3 horas de bajada, ya cuando nos movemos de Confluencia hacia Plaza de Mula, termina siendo una jornada de 9 a 10 horas. Que no hay ningún campamento, se hace una jornada bastante larga, porque ya es nuestro tercer día desde que ingresamos al Parque Aconcagua, pero necesario para tener una buena aclimatación. Ya una vez estando en Plaza de Mula, en nuestro campamento base, hoy por hoy las empresas brindan todos los servicios que uno pueda esperar, de porteadores, gente que les llevan las cargas a los distintos campamentos, servicios de comida, con las mulas, bueno, y en Plaza de Mula y Confluencia, lo bueno que con el pago del permiso podemos visitar a los puestos de control médico, que los exigen para que esté cada uno de los controles, para ver que realmente hayan cumplido con la aclimatación. Porque si en algún momento hay que evacuar o rescatar a una persona y no cumplió estos requisitos, la irresponsabilidad se paga de otra manera. En cambio, si se hizo los controles y el médico autorizó de que está bien físicamente y también de salud para continuar, y después tuvo alguna contingencia, está incluida la evacuación en helicóptero hacia la entrada al parque. Desde acá, desde el campo base, se puede un poco decidir si esperar días ahí o hacer lo mismo que le decía por el otro valle. Ir con carga, que es comida básicamente, a los campamentos de altura como parte de la aclimatación. Hoy por hoy también en Plaza de Mula tenemos muy cerca una montaña de 5.000 metros que se llama Cerro Bonete, que también ayuda bastante para la aclimatación. De hecho, cada temporada yo hago 3 tipos de expediciones. Por ejemplo, mi primera fecha que tengo para esta temporada es una fecha que es por la ruta normal extendida, y es extendida porque se hace aclimatación en estos campamentos, y se va al Cerro Bonete. Entonces se pasa o se permanece más días en la altura. Después tengo una expedición que hago la 360, la que les comentaba recién, y después tengo una expedición que es solamente ruta normal, que es un poco más corta, que se supone que uno ya viene con días de aclimatación. Entonces, a partir del campo base, cada uno decide cómo hace, sobre todo si se maneja de una forma autónoma, cómo hace o continúa parte de su aclimatación. Lo bueno de estar más autónomo es que cada uno puede decidir cómo va a hacer su aclimatación o su porteo a los distintos campos de altura. A partir de Plaza de Mula, y dependiendo del diagrama de cada uno, cómo se lo ha planteado, podemos empezar recién a proyectar
el movimiento desde Plaza de Mula, Campo Base, a Campo 1, que en este caso se llama Plaza Canadá, que está casi a 5.000 metros de altura. Después la idea siempre es estar una sola noche ahí y continuar hacia el segundo campamento, que se llama Nido Cóndores, a 5.400 metros. A partir de acá, siempre se puede uno tomar el privilegio de, no solamente por el escenario que hay desde este campamento, sino la posibilidad de poder aclimatar un par de días o esperar según la parte climatológica. El clima, lo bueno de estar conectado a veces con las empresas y de llevar radios, por ejemplo, es que siempre podemos tener un reporte de cómo se van a presentar los siguientes días. Entonces, a partir de eso, uno puede proyectar, también tener unos días extra en este campamento, pero yo siempre digo que antes de ir al campamento 3, que está casi a 6.000 metros, la importancia de... ¿Perdón? Bien. Bueno, decía que cuando uno iba a Campo 3, ya tiene que uno estar bien aclimatado, sentirse bien y saber que los días previos son los mejores con la buena ventana de buen tiempo. Entonces, si yo muevo a Campo 3, que está casi a 6.000 metros, significa que al siguiente día es mi día de cumbre, para que en la permanencia, en la altura, no suframos desgaste, porque si permanecemos muchos días en la altitud, lo más probable es que nuestro desgaste de nuestro físico, el día que venga el buen tiempo, ya no tengamos la fuerza necesaria para llegar. Ya desde este campamento se hace el ataque a la cumbre, y tenemos que prever que salimos de 6.000 metros hasta 6.962. En realidad es el día más duro porque tenemos que ir a la cumbre y prever que tenemos que volver, tener el tiempo suficiente para volver a nuestro campamento último, Plaza Cólera, para el día siguiente recién bajar al campamento base. El día de cumbre es un día bastante complicado porque es lo que me comentaba en un principio, que es importante la elección del equipo, todo, porque se sale a las 5 de la mañana y un promedio tiene que haber entre 8 a 10 horas a la cumbre y normalmente siempre es la mitad de para, para que sigan los últimos que se conecten, no se pierdan la parte de la cumbre. Es muy difícil explicar en poco tiempo lo que es toda la cronología que se hace en 14 días. La idea es que más allá de las fotos que ustedes puedan ver, que sean motivadoras, es que siempre a conciencia cada uno sepa si realmente está preparado para estos grandes desafíos. Como les decía recién, Aconcagua es una montaña que es sencillo en el tema logístico, por todas las empresas que están en este lugar, y que siempre es como que uno se siente más contenido, porque dice, bueno, me pasa algo, siempre hay expediciones con guía, y a veces la gente se confía demasiado en esos aspectos, y por eso hoy por hoy el helicóptero tiene muchísimo trabajo con todo lo que significa el tema de evacuaciones más que rescate, porque ya la gente de simplemente saber que con el permiso le incluye justamente la evacuación. ¿Para qué? Te estás muteado, Ever. Activa el micrófono porque se ve que mutearon a todos de vuelta. Ahora. Ahora sí. Ahí está, Ever, dale. Ahora. Bueno, no sé por dónde me quedé en silencio. No, 10 segundos nada más. Bueno, decía que también la importancia de siempre estar bien asesorado para no llegar a una evacuación. Esto es cuenta corriente todos los días en Aconcagua, porque mucha gente confía que al pagar el permiso lo van a rescatar. Entonces, y lo van a bajar en helicóptero y todas esas cosas. Si bien hay mucho desierto en eso,
primero, según de dónde lo hayan bajado, después el cuerpo médico es el que decide si lo bajan en helicóptero o no, dependiendo de la gravedad de lo que tenga, y también va a depender si ha estado con el respaldo cada vez que ha ido a consultar al médico. Entonces, por ahí la gente muy porfiada confía en que siempre va a haber alguien para hacer más contenido, a diferencia de otras montañas que ya van a explicar los chicos, donde por ahí, si no llegamos de vuelta a un vehículo 4x4 y bajamos urgentemente a un lugar más seguro, porque prescinde justamente de estos servicios como helicóptero, patrulla de rescate, todo lo que puede proveer una empresa privada, entonces eso lo puede hacer mucho más complicado. Entonces hay que considerar muy bien, por más que Aconcagua tenga todos estos servicios, o esté este cuerpo de guardaparque, médico, y los puedan socorrer, en otras montañas por ahí que no tienen estos mismos servicios o esta misma gente para colaborar, se puede hacer mucho más complejo. A la hora de emprender cualquiera de estas montañas, es importante asesorarse bien, como les decía recién, no solamente en el equipo, el clima, mejor época del año. Si van con un profesional, bueno, siempre él le va a estar dando los tips necesarios para que cada uno pueda emprender la actividad de la mejor manera posible, porque tenemos que entender que si nosotros vamos a la montaña, más allá que lo tomemos como un desafío, también es para ir a disfrutarla. Y realmente por ahí no está bueno, simplemente por no hacer caso a Lucas, ciertas cosas, estar ¿cómo está bajo la cama? siempre... ¿Perdón? Ah, pensé que alguien me hablaba. Bueno, Más bajo de la cama. bueno, sigo. Sí, hay un micrófono abierto por ahí. Bueno, después de esos consejos, vuelvo a retomar, siguiendo la cronología, el día de cumbre, desde que salimos desde el último campamento, que estamos a casi 6.000 metros, ahí volví con el micrófono. Salimos del último campamento en un horario que es bastante frío, y mucha gente se vuelve justamente por el miedo al congelamiento. Y a veces el frío, sobre todo en los pies y en las manos, hace que la gente en las primeras 2 horas se vuelva antes de continuar hacia la altura y hacia la cumbre. Una vez que llega el sol, y siempre que no haya mal clima, la ruta es bastante simple, obvia. Hay muchas expediciones, siempre hay gente en las temporadas por el tema de la cantidad de extranjeros que vienen, pero sí tenemos que considerar un punto que es clave, que nosotros le llamamos la cueva, porque tiene la forma de una cueva, y para llegar justamente a la cueva a veces se pasa por una travesía que gran parte del año tiene un nevero que está helado, y muchas veces hace falta arrancar con grampones desde el campamento último o de algún lado de la travesía, y está expuesto a una caída bastante importante, que si no sabe autodetención o sabe detenerse, bueno, puede tener consecuencias bastante graves. Pero después que ha pasado este punto que puede ser el más complicado, el más tenso, se llega a lo que es la cueva. Eh, Prácticamente en el amanecer, como se ve en esa foto, pueden ver la sombra de la Aconcagua en el horizonte. Esto es antes de llegar a un lugar que se llama Piedras Blancas. Esto está prácticamente a 6.200 metros. Y volviendo a este lugar crítico, que es la travesía, para llegar hacia la cueva, ya la cueva es alto, y muchas veces a partir de ahí nosotros vemos en qué condición se encuentra el grupo o la mayoría de las personas, no solamente por el esfuerzo físico, sino también por qué síntomas tienen a raíz de la altitud o del frío,
y se hace un consenso para ver quiénes están capacitados como para seguir. Porque si bien a partir de esta cueva quedan 300 metros hacia la cumbre, son los 300 metros más importantes que tiene la Aconcagua. Y es acá donde ocurren la mayoría de los accidentes, y básicamente se da porque la gente está agotada más que nada. Muchos pueden superar con un muy buen equipo la parte del frío, pero por ahí aquellos que más de una vez creyeron estar muy bien preparados físicamente, acá se dan cuenta de que realmente hacía falta más entrenamiento. Y sumado a lo de la altura, a veces lo hace como la parte más exigente y más expuesta. A partir de esta cueva, nosotros normalmente le exigimos a los clientes, yo hablo de clientes porque trabajo todas las temporadas, llevo casi 29 temporadas sin faltar trabajando en el Aconcagua, les exigimos prácticamente que sí o sí lleven los cascos. Y básicamente a veces alquilan o se compran un casco solamente para ese día de cumbre, pero es una parte expuesta con caídas de roca. Al haber tanta gente que pueda estar delante nuestro o gente que está debajo nuestro, que nosotros también podemos tirar roca, siempre hay una que anda volando por ahí, entonces es importante proteger lo más importante que tenemos, que es nuestra cabeza. Pero también les digo a la gente de que justo esta parte tan rocosa, sobre todo la parte final de la cumbre, que por ahí no tiene nieve y caminamos con los grampones en la roca, he visto también muchas situaciones donde se traban los grampones en la roca y la gente cae y por el mismo cansancio no tiene reacción, no alcanza ni a poner las manos y a veces va con todo el cuerpo y la cabeza contra también las rocas. Entonces el casco no siempre está también por la caída de piedras, también puede ser por eventuales caídas, como estos casos. Bueno, desde la cueva, más o menos en tiempo, hay unas 3 horas dependiendo del físico de cada uno. Esta foto está tomada desde la cumbre de la Aconcagua hacia la cumbre sur de Aconcagua, y ahí se ve la parte final de la pared sur. Yo de tantos años que he andado ahí en la zona, conozco y puedo ver parte de lo que es una huella que va hacia la cumbre. Por ahí ustedes tal vez no lo puedan identificar porque parece todo un hilo de rocas nada más, una pared de roca. Pero del filo hacia la derecha, o ahí donde Pablo está poniendo el mouse, se ve prácticamente como una línea que es la parte final para llegar a la cumbre. Arriba del mouse, que estaría el filo, ese es el famoso filo de guanaco, que cuando venimos por esa travesía, salimos al filo de guanaco, ahí donde está el mouse ahora en este momento, y al salir ahí a ese filo, ya nos va llevando hasta la parte inferior de la cumbre rocosa que tiene la cumbre de Aconcagua, y ya son los metros finales y obviamente los más exhaustivos para llegar a los 6.962. Si bien la cumbre es una meseta grande, importante, que hay espacio para todo, es un lugar seguro, pero también se han presentado muchos accidentes en la misma cumbre y en la bajada sobre todo. Mucha gente da lo último que tienen energía para hacer cumbre. Y aquellos que se mueven de forma más autónoma son los que tienen la mayoría de los problemas, porque normalmente los que van con guías, los guías siempre llevamos una cuerda para los pasos complicados o para contener a alguna persona que ya físicamente con las piernas no le dan más. A veces llegamos, como se muestra en esa foto, nevando, con todo el cielo cerrado. Hay días muy buenos, eso es lo que tiene Aconcagua, que por ahí en el verano tiene muchos días que son excelentes para hacer cumbre, por eso aquel que está bien preparado tiene muchas chances de hacer cumbre, y bueno, y por ahí hay días que se ponen bastante pesados por el tema de la nieve, porque se cierra, y como les decía recién, a la mayoría a veces no le das las piernas para regresar al campamento final, para volver a pasar la noche antes de bajar al campamento base. Bueno, ¿qué les puedo decir de la cumbre? Creo que es el punto culminante donde uno ve expresado todo ese esfuerzo, sacrificio, o
homenaje, que normalmente mucha gente hace homenaje. Yo llevo muchos años trabajando, son 29 temporadas o años, sin faltar. Entonces he trabajado con muchos clientes, sobre todo extranjeros, porque el público general es 95% extranjero y 5% argentino. Y muchos me preguntan qué siento al llegar a la cumbre, o si ya estoy aburrido, cansado de hacer siempre lo mismo. Y para mí no, porque más allá que me apasiona, es mi trabajo, y me apasiona hacer mi trabajo de guía, o siempre estar dándole consejo a la gente, o velar por la seguridad de la gente. Siempre digo que me sumo a los sueños de cada uno, porque en la interacción con los clientes, en el día a día, cuando hablamos de los equipos, de lo que va a ser la jornada el otro día, de lo que va a ser a nivel general el día siguiente, o las expectativas por el clima, los días de cumbre, uno también va conociendo a la gente. Y normalmente cada uno trae un sueño, una dedicatoria, homenaje a un familiar, o lo hace simplemente por un patrocinio, porque quiere continuar otros proyectos, porque tiene que cumplir, pero básicamente están basados en sueños. Y yo me sumo a los sueños de cada uno, por eso para mí cada expedición es diferente. Y bueno, como no hay mucho tiempo, de la cumbre bajamos normalmente a campo 3, salvo que el grupo esté, pero excepcionalmente muy fuerte, que bajemos a campo 3, desarmamos, y desde campo 3 bajamos hacia el campamento base Plaza de Mula. Últimamente no ocurre eso, o salvo que sea un grupo privado donde todos han estado muy bien entrenados, un grupo que siempre ha estado entrenado y preparado. Normalmente en expediciones abiertas, que es lo que yo trabajo básicamente, con gente que no tiene mucha experiencia, terminamos durmiendo en campo 3, que es Plaza Cólera, a 5.950 metros, y al siguiente día desarmamos todo el campamento y bajamos a Plaza de Mula. Y si estoy viniendo de la ruta 360, que es la que les había comentado antes, que utilizamos el mismo campamento, el programa es el mismo: bajar a Plaza de Mulas, con tiempo suficiente, más o menos en 4 horas, 5 horas, si la gente está muy cansada, se baja de campo 3, que está a 5.950, a 4.250, que es Plaza de Mula, y no da tiempo suficiente no solamente para descansar, sino como para preparar todo nuestro equipamiento para las mulas del siguiente día, que van a bajar la carga hasta lo que es la salida del parque. Ya después, al día siguiente, bueno, es desayunar temprano y salir temprano, porque la idea es no solo salir del parque, sino también hacer una reserva de un transporte, o si uno dejó su vehículo ahí porque se movió de forma autónoma, en el ingreso del parque hay un estacionamiento grande para aquellos que se pueden mover en sus propios vehículos, y esto hace de que uno ya en la noche ya pueda estar en Mendoza de vuelta y cumpliendo el circuito. No sé, Pablo, si querés agregar algo, alguna pregunta. Lo digo No, así rápido buenísimo. porque sé que los tiempos estamos jugados. No, buenísimo, buenísimo, buenísima la charla, buenísimo todo. Para explicarle acá a toda la gente que llenó el cupo de los participantes, vamos a hacer, como ya todos sabían, porque yo le había mandado la info, vamos a hacer ahora la charla de ojos en los 40 minutos del próximo módulo, y nos quedamos con Ever después de la charla del ojo para hacer el tercer módulo, que sería de las preguntas y consultas sobre cualquiera, o Aconcagua o Ojo del Salado. Estamos los dos a disposición para hacer todas las consultas, que seguro debe haber un montón. Así que otra vez nos desconectamos y arrancamos de vuelta, y está el tiempo, y hacemos los módulos como habíamos dicho. Nos conectamos de vuelta.